ética usamos también en algún momento igual, pero el catecismo, la iglesia, la diferencia que hace es la ética hace reflexión del comportamiento humano desde la filosofía, desde la razón nada más. En cambio, la moral es la reflexión del comportamiento humano desde la razón iluminada por la fe, desde la Biblia, desde la tradición. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pero en algún momento también hay libros que se escriben, por supuesto, ética, ¿no? Ética teológica, por ejemplo, ¿no? O ética simplemente sin tener ninguna referencia a Dios, normalmente, ¿no? En el mundo secular, ¿no? Donde no hay Dios, donde no hay iglesia, allí también muchos de ustedes que estudian seguramente tienen que llevar, y se tiene que llevar, ¿no? Un curso de ética, porque cada curso, cada disciplina, cada carrera que llevan también tiene su ética, ¿no? En ese sentido, un poco las diferencias, lo que vamos a encontrar, pero vamos a nosotros usar teología moral, ¿no? ¿Y qué es la teología moral? La teología moral o simplemente moral es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos. Ahí está, eso es lo que le estoy diciendo, el comportamiento humano, los actos humanos, lo que nosotros hacemos, ¿no? Considerándolos en orden a su fin sobrenatural. Lo que les digo, la salvación, la felicidad, Dios, ¿no? Al final de nuestra vida, considerando, ¿para qué vamos a comportarnos bien, ¿no? También esta parte, ¿no? La vida en Cristo, la vida moral, se dice es teología práctica, ¿no? Por ejemplo, teología teórica es, ¿no? Cristología, Mariología, todos los cursos que van a ver también estos días, ¿no? Hablamos un poco de más teórico, pero en este curso estamos hablando práctica, ¿no? La vida, cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer. Reflexión del comportamiento humano iluminado por la fe. Entonces, como les digo, la diferencia que tenemos con la ética en sentido general. Juan Pablo II escribió en 1993 un documento. Hay documentos de la iglesia que salen del Papa, ¿no? Papa escribe diversos temas y para toda la iglesia, para toda la humanidad incluso, saca y se dirige, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, cuántos documentos han leído incluso al menos el último Papa, ¿no? Hay que leer. Entonces Juan Pablo II escribió un documento Veritatis Splendor sobre la moral, pero responde una inquietud o un tema que se decía, el, la, el ser humano tiene su opción fundamental. Cada uno de nosotros debe tener una opción fundamental. ¿Cuál será nuestra opción fundamental? ¿No? Ojalá todos digan, ¿no? Mi opción fundamental de mi vida, de toda mi vida, es mi salvación, ya, ¿no? Entonces, este tema, algunos autores dijeron por esas épocas, por los 90, uno tiene opción fundamental, ¿no? Al inicio de su vida y para toda la vida. No importa cómo lo vivas en cada acto de tu vida, no importa porque ya tienes una opción fundamental. El Papa Juan Pablo lo que decía es, en este documento, esa opción fundamental se vive en cada acto. Cada acto bien hecho
es lo que te lleva o te garantiza la opción fundamental. Entonces, no es que uno hace opción fundamental y no importa cómo vives, cómo hagas cada acto de tu vida, ¿no? Eh, como sea vives y está salvado, ¿no? Entonces, en este documento, eh, desde el texto de Joven Rico, desarrolla muchos temas, incluso como un resumen también de la teología moral. Sería bueno, lean también. Si alguien se lee, por supuesto, hará muy bien. Y aquí dice sobre la teología moral, reflexión científica, ¿no? Sobre el Evangelio como don y mandamiento de vida nueva, sobre la vida según la verdad en el amor, sobre la vida de santidad de la Iglesia, o sea, sobre la vida en la cual resplandece la verdad del bien, llevado hasta su perfección. Nosotros lo único que vamos a hacer es reflexionar, ¿no? No quizás científicamente como debe ser, como les digo, tratando de hacer más sencillo posible, para que algo nos quede y para que sepamos cosas principales, al menos algunos temas que recordaremos. Pero lo que vamos a hacer es reflexionar, ¿no? Sobre el Evangelio como don, ¿no? La salvación que se nos ha dado como don y que se tiene que vivir, que se tiene que acoger, que se tiene que responder. Un mandamiento de vida nueva, ¿no? Esa vida nueva, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a corresponder nuestro bautismo? Y justamente eso es lo que queremos enseñar, queremos transmitir. Para ello hay que valorarlo, hay que vivirlo, hay que experimentar sobre la vida según la verdad del amor, ¿no? Entonces, hablaremos también sobre la santidad, ¿no? En una palabra, diríamos, resumiendo quizás, ¿no? La teología moral es hablar de la santidad. Santidad es, ¿qué cosa? Hablar cómo hacemos bien nuestras cosas, lo que nos toca cada día, ¿no? Nuestras responsabilidades. La santidad es cómo hacer bien las cosas según la mirada de Dios, ¿no? Si Dios está contento con lo que hacemos, con lo que somos, ¿no? Entonces, este documento entonces está refiriéndose así sobre la teología moral. Algunas cosas en torno a la teología moral, ¿no? Cuando encontramos hablar por allí sobre nuestra moral cristiana, católica, por ahí no faltarán, ¿no? Mira que los cristianos, la iglesia, ¿no? Tiene su moral, ¿no? Es legalista, no sé, ¿no? No es lo mismo moral y lo legal. ¿Qué cosa quiere decir? Lo que nosotros vivimos con la vida nueva, lo que nosotros nos comportamos iluminados por el Evangelio, por la palabra de Dios, por la enseñanza de la iglesia, del Papa, ¿no? De los obispos, de los sacerdotes, que tienen que enseñar no sus doctrinas, sino del Evangelio, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo, estos principios que vivimos, no es lo mismo que cumplir una ley, una norma que puede estar por allí, ¿no? De la sociedad o eh, de algún grupo o de alguna, eh, no sé, pues nosotros mismos que podemos hacer también una norma, una ley, ¿no? No es lo mismo entonces. La conducta moral ha de ser deslindada del ámbito de lo religioso, ¿no? A veces, ¿qué nos dicen, no? La iglesia, ¿por qué va a opinar así? ¿Por qué tiene que ver la iglesia aquí en las cosas del mundo, de la sociedad, en la vida de los hombres, ¿no? La iglesia es este tema, los principios morales no se
contraponen a la razón. Si se contrapone, ya no estamos en los principios morales, ya no estamos en el camino de los principios de la fe cristiana, en ese sentido, ¿no? La moral no es solamente para lo religioso, o no necesariamente está ligado a lo religioso nada más. Solamente el que reza no tiene moral, ¿no? No tampoco no tiene que cumplir principios morales, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos vivir, sirve para cualquier ser humano. Si le decimos, hay un principio ahora, ¿no? Cuando uno se presenta a enseñar, por ejemplo, del aborto, de la vida que hay que defender, ¿no? La eutanasia, todas esas cosas, no está según nuestra fe, que vamos a ver también algunas cosas así puntuales nada más. Allí cuando vamos a hablar, por ejemplo, al mundo, a la sociedad, no tenemos que, por supuesto, presentarnos diciendo que mi Biblia dice así, ¿no? Sino nosotros también tenemos que estar preparados sabiendo, viviendo totalmente empapados del Evangelio, de nuestra religión, de nuestra fe cristiana, pero también muy preparados, muy conscientes de la razón y de las argumentaciones que tenemos que sacarlo, ¿no? Por ejemplo, ya veremos, el, el aborto, ¿no? O la homosexualidad, por ejemplo. ¿Por qué nosotros decimos no está bien, ¿no? Porque no es lo natural, ¿no? Cada ser humano está hecho, su estructura, cada uno, el varón y la mujer, y todo eso es lo que nosotros defendemos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando nos digan, ¿no? Esto no se hace, esto sí se hace, cuando alguna vez podemos salirnos, no pueden decirnos lo religioso nada más, o porque creen que tienen que decir así, ¿no? Lo moral no coincide con el comportamiento declarado aceptable por una decisión mayoritaria, ¿no? Moral viene desde el latín, mos moris, ¿no? De costumbre, se refiere de costumbre, ¿no? Lo que hacemos siempre, lo que nos ponemos de acuerdo, lo que nos conviene mejor, entonces esto es la norma, este es el principio, ¿no? Y por allí nacen las normas, por allí nacen también las leyes, ¿no? Pero para eso no es el querer, no es el subjetivismo nada más, sino más bien, allí viene la razón, ¿no? Que sea razonable. No es necesario, ¿no? No es lo moral lo que todos pueden decir, eso está bien, ¿no? Por ejemplo, este tiempo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Estamos en 2021 y todo es moderno, todo es ya otra época, los jóvenes que vayan y que tengan relaciones sexuales cuando quieran, cuando deseen, ¿no? Eso porque todos estamos de acuerdo, muchos o mayoría está de acuerdo y tiene que ser así, eso es moral, ¿no? Entonces, no es compatible y no está allí tampoco, ¿no? Lo moral no se identifica con la intuición o con el sentimiento, ¿no? Moral tampoco no es, ¿no? Alguien me dice, yo siento que debe ser así, ¿no? Debes hacer porque yo he sentido así, ¿no? No sé, pues, ¿qué estarás sintiendo o de dónde viene ese sentimiento? Y por qué este sentimiento no va a ser moral o no te dice que esa es verdad, porque ese subjetivismo, ese sentimiento, esa intuición puede tener una carga, unos aspectos que hay que analizar, ¿no? Por eso la iglesia, por ejemplo, es muy cuidadoso de las intuiciones, de los sentimientos o de las visiones también, ¿no? Cuida mucho
y analiza por eso mucho tiempo con la razón, filosóficamente, teológicamente, bíblicamente, todo, todo. Entonces, lo moral, lo que uno tiene que hacer, lo que tiene que cumplir, no vienen tampoco, no se encuentran en los sentimientos, en las intuiciones, pero sí, mis sentimientos, vamos a ver cuando hablamos de la conciencia, si están formados, si soy buen cristiano y si soy disciplinado, por supuesto, alguna vez mis sentimientos o mayoría de las veces tienen que coincidir con los principios morales, con lo que enseña el Evangelio, con lo que enseña la razón y la voluntad, lo que me dice, ¿no? Bien, seguramente sería bonito cuando estemos presentes en presencial, hablar, preguntar, cualquier momento, pero estos momentos no estamos dando ese espacio, no sé, pues si alguien quiere preguntar algo, puede encender su micrófono y puede gritar, no sé, no hay problema, no habría problema, si algo no se entiende, si alguna cosa puede, puede opinar o no está de acuerdo también, es bueno, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo moral entonces? Lo moral está relacionado a la realización de la misma humanidad, ¿no? Si hablamos de la moral, de vida en Cristo, nos lleva a la realización de la humanidad. Esa realización de la humanidad coincide con la salvación, con nuestra realización total y felicidad eterna que planificará nuestra vida, ¿no? Nuestro camino en esta vida. Es bueno el comportamiento que lleva al hombre a ser verdaderamente hombre, ¿no? Lo moral, ¿no? O vivir moralmente, ¿no? Comportamiento adecuado a nuestro ser cristiano, nuestro ser humano, ¿no? Nos llevará cada día a la perfección, a la plenitud del ser humano, del hombre verdadero, ¿no? Cristo, hombre verdadero, es el modelo, es a quien seguimos, es en quien tenemos que identificarnos, no olviden, por favor. El valor único del ser humano es la medida de todas las cosas, ¿no? El ser humano no se puede comparar con otros seres o con otras cosas de esta vida, de la creación, ¿no? El ser humano es el único, ¿no? El Concilio Vaticano II dice, es el ser humano que es el único capaz de y es consciente de ser amado y ama, ¿no? El ser humano, su dignidad, sus derechos últimos determinan la bondad o maldad de lo que él hace. Y por eso Santo Tomás dice, el hombre actúa siempre en busca de la felicidad como fin último. En este curso se habla mucho, en estos temas de moral, se habla mucho, por supuesto, cuando se habla de esta vocación del hombre, la santidad, el fin último, ¿no? La intención del ser humano, lo que queremos, lo que tenemos que alcanzar, es la felicidad. Nuestro fin último es la felicidad. Y para nosotros la felicidad es Dios, la felicidad es Jesucristo. Hablando de este mundo también, ¿no? No es que la felicidad vamos a alcanzar todavía en la otra vida. Aquí tenemos que ser felices. Lo que vivimos aquí, lo que alcanzamos nuestro fin último, aquí se planificará en la otra vida. ¿En qué sentido? La fe cristiana, la vida de cada uno de nosotros, humana y cristianamente, tiene que ser feliz, tiene que ser realizada, tiene que llegar a ser como Dios quiere. ¿Cómo será eso, Padre? No, aquí no se puede alcanzar, nada es perfecto, ¿no? Es así, pero lo que Dios quiere, lo que el hombre quiere es encontrar esa satisfacción de realización personal. Haciendo bien las cosas, vas a dormir tranquilo, vas a llegar en la tarde tranquilo a tu casa y estarás
satisfecho. Eso es lo que buscamos, eso es lo que necesitamos. Eso se planificará en la eternidad, por supuesto, y felicidad sin fin. Pues esa paz, esa felicidad que buscamos no se encuentra por eso justamente en los momentos pasajeros, ¿no? También es parte, ¿no? Las fiestas o los momentos bonitos que vivimos, pero en general la vida se realiza cada día y la vida ordinaria, allí puedes estar satisfecho de haber hecho bien las cosas, haber vivido según Dios y con Dios, ¿no? Dice San Ireneo que el Papa va a declarar, o ya declaró, doctor de la Iglesia, el hombre es racional, dice San Ireneo, y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Entonces nos preguntaremos, ¿quién es el sujeto moral? ¿Cómo debe ser? ¿O cómo es? ¿Qué usa para alcanzar la felicidad, para vivir bien, ¿no? ¿Qué facultades tiene o qué instrumentos tiene, en otras palabras? ¿Será su razón? ¿Será su libertad, su voluntad? ¿No? Eso es lo que vamos a hablar. Pero antes es importante aclarar esto, ¿no? El acto humano, o sea, nuestras acciones, lo que hacemos, lo que el hombre hace, lo que cada uno de nosotros hacemos, no es neutro, es siempre bueno o malo, va a ser bueno o malo. Así que lo que nuestros actos siempre serán buenos o malos. El acto humano, ¿no? ¿Cómo nos vamos a realizar? Por medio de nuestros actos humanos, por medio de nuestras acciones, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas o cómo llegamos a ser felices? Por medio de nuestras acciones. Acto del hombre y actos humanos son diferentes, ¿ya? Actos del hombre, ¿a qué se refiere? Propio de los seres vivos, ¿no? Que son la respiración, circulación, digestión, que nos dormimos, que nos despertamos, inconscientemente, ¿no? En palabras sencillas. Eh, para realizar no involucra la conciencia, ¿no? Inconscientemente hacemos las cosas. Hay cosas que hacemos inconscientemente, eso se llaman actos del hombre. ¿Está bien? Actos humanos se llaman, ¿no? Propios del ser humano, usos, uso de las facultades superiores, como la inteligencia, la voluntad, la libertad. Esas acciones, ¿no? Las cosas que hacemos pensando, ¿no? Queriendo, libremente, considerando que está bien o que está mal, esos son actos humanos. Y solamente los actos humanos, ¿no? Serán evaluadas o consideradas como actos morales. Quiere decir, están bueno o están mal, solamente allí, ¿no? Se considera acto moral aquello que se ejecuta de forma consciente y libre. He puesto allí. Entonces, por favor, hay que ir teniendo en cuenta estos principios. Nosotros somos seres humanos y por allí vendrán también para ayudarnos, ¿no? Fuentes de la moral, cuándo es pecado, cuándo no es pecado, cuándo tienes que ser responsable, por supuesto. Cuando uno ha hecho o uno ha actuado con actos humanos, ¿es responsable o no? No, pues, ¿no?
Cuando uno ha hecho con actos humanos, por supuesto que es responsable, ¿no? La persona es libre. Vamos a hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿No? Allí también, elige la vida y vivirás. Esa es la libertad, ¿ya? La libertad es el poder radicado en la razón, dice el Catecismo número 1731, y en la voluntad, ¿no? La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas, ¿no? Entonces, tenemos la razón para pensar, para conocer, para discernir, y tenemos la voluntad para querer y para hacerlo. Entonces, acciones deliberadas, ¿qué cosa quiere decir? Lo que he hecho un proceso, ¿no? ¿Esto me conviene o no? ¿Esto qué es? ¿Esto está bien o está mal? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo no está bien? ¿Cuándo es malo? Cuando hago esto, ¿qué sucede? ¿No? Todo eso significa deliberación, ¿no? Entonces, la libertad entra allí. La libertad no es hacer como escuchamos, ¿no? Yo soy libre, me gusta o en este momento, ¿no? Me tengo ganas de hacerlo, ¿no? Ganas de comerme, no sé, comerme pollo, pero estoy mal, ¿no? Un pollo me voy a comer, pero sé que eres libre, come, ¿verdad? Si te mueres, pero ahí dice, elige la vida y vivirás, ¿no? La libertad es elegir, ¿no? Con la razón y la voluntad, siempre bien. Si uno es libre, realmente libre, debe elegir el bien, porque la libertad es consciente, tiene que conocer, tiene que saber para elegir. Y, por supuesto, libremente. Es decir, está bien su razón y la voluntad siempre va a elegir el bien, ¿no? Y la libertad es eso, ¿no? Que te lleva a la realización, a elegir siempre el bien, a elegir lo mejor. Y cuando se equivoca, cuando hacemos mal, ¿por qué elegimos? Hay una cosa, ¿no? Cuando alguien ha hecho mal las cosas, no siempre ha considerado que está mal. Algunas veces sí, ¿no? Pero no siempre, porque al elegir, al encontrarse con este objeto, con esta cosa, ha dicho, ha considerado, ha dicho, qué apetecible, qué bonito, es lo mejor para mí. Esto sí es para mí, me apropio, ¿no? Y ahí se ha quedado, pues, con eso, ¿no? Pero se da cuenta que no estaba bien, ¿no? ¿Qué pasó allí? Algo puede haber pasado, ¿no? Quizás en la razón, la consideración, la formación de la conciencia, vamos a hablar también, pero algo pasó, ¿no? Quizás la libertad en plenitud no hubo, o simplemente no dio tiempo de deliberación, mejor deliberación, no estuvo lúcido, no sé, y todas esas cosas pueden pasar, ¿no? La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios, ¿no? Entonces, libremente elige uno, ¿no? Hace las cosas. Yo era consciente, yo quise hacerlo. Esto es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Ese es acto
acto humano, ¿no? Pero si dice, yo no sabía, ¿no? Yo, yo estuve dormido o dormida, pues no es responsable, pues. Ahí sí no es responsable, ¿no? No tuvo la libertad. Aquí hablemos las fuentes de la moralidad. El catecismo lo pone y esto nos puede servir mucho para saber cuándo es malo, malo, cuándo es bueno, bueno, cuándo es totalmente bueno, totalmente malo, ¿no? ¿Qué mide? El objeto, hay tres cosas, ¿no? El objeto, la inteligencia, disculpen, el objeto, la intención y las circunstancias constituyen las tres fuentes de la moralidad de los actos humanos. Entonces hay tres cosas, ¿no? Para que uno diga moralmente malo o moralmente bueno, son tres cosas, ¿no? Primero el objeto, la intención y las circunstancias. Pongamos un ejemplo, ¿no? Eh, a ver, relación sexual, ¿ya? Por ahí llama la atención un poco más. Relación sexual, el objeto, ¿no? ¿Cuál es la intención, no? La intención es el placer, vamos a llamar. La circunstancia, ¿dónde es? ¿Son casados o no casados, no? Esa circunstancia de los casados, por supuesto, eh, está bien, ¿no? El objeto es bueno, la intención es, ¿no? La unidad, el placer que sienten los esposos y eso lo que les sostiene y les hace familia, una sola carne, etcétera, etcétera. Las circunstancias están casados y que pueden hacer, ya está, ¿no? Y este mismo, ¿no? Si no están casados, circunstancia que cambia, ¿no? La intención, ¿cuál es? Simplemente el placer. No es esa unidad de la familia, de identificación de, como esposos, nada, ¿no? La intención también está mal. La circunstancia, por supuesto que no están casados y no deben hacerlo. El objeto que puede ser eh, bueno, ¿no? Porque Dios ha creado eso, ¿no? La relación sexual es querer de Dios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digo esto con este ejemplo, ¿no? Que estos los tres cosas se usa para cualquier pecado, para cualquier otro, otro ejemplo que nos puede servir para decir que está mal o que está bien, ¿no? Tres cosas entonces, el objeto, la intención y las circunstancias. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, ¿no? Del fin y de las circunstancias, como decía, ¿no? De las relaciones sexuales, ¿no? El matrimonio, está, ¿no? ¿Está bien? Fuentes de la moralidad, entonces, por favor, cuando uno alguna vez, ¿no? Dice, hay un señor que siempre se confiesa y dice, no sé si está, si es pecado, padre, ¿no? Eh, pero tienes duda, ¿no? Entonces, y si tenemos duda, tenemos que decir, a ver, el objeto. ¿Cuál es el objeto, no? ¿Está bien o está mal lo que estoy haciendo, no? La intención. ¿Qué intención he tenido cuando he hecho esto, no? ¿Y qué circunstancias se han acompañado, no? A veces las circunstancias pueden hacer menos grave o más grave también, ¿no?